A mi mula pude quitarle las mañas, pero a los hombres nadie se las quita. Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a Chautrux, el canal donde siempre hablamos de libros. En el video de hoy les traigo la reseña sobre un libro, o no un libro, sino un cuento que tuve el placer de leer a inicios de este año de un gran autor dominicano que es nuestro querido Juan Bosch. La verdad es que siento que no pude haber escogido un mejor cuento para poder iniciar mi recorrido por este magnífico mundo de la literatura dominicana, y pues obviamente quise venir a compartirles con ustedes mi reseña y de paso como una especie de recomendación de por qué quizás deberían ustedes leerse La Mañosa. Algo muy importante que tenemos que saber de este cuento es que Juan Bosch toca un tema bastante importante dentro de él, porque como todo cuento propio de la época, siempre se intenta mostrar un trasfondo más que simplemente contar una historia y punto. Pero esta historia la podemos dividir en dos partes, porque inicialmente Juan Bosch no lo toca de una vez, más bien muestra un panorama bastante familiar. Nos enseña a la típica familia campesina de la época. Esta estaba conformada por Don Pepe, que era el típico hombre de familia súper trabajador, por Ángela, que era la típica mujer sumisa propia de la época, claro está, y que era muy dedicada a los quehaceres del hogar y pues obviamente a cuidar a sus hijos. Y tenemos a dos hermanos, que en este caso eran Pepito, que era un niño muy juguetón, y tenemos a Juan, que es el menor y que de hecho es quien nos narra la historia en todo lo que va del cuento. Y pues en este caso era un niño muy dado a enfermarse. Resulta que a esta familia le es regalada una mula que ciertamente tenía muchas mañas y que de hecho era bastante terca. Entonces, de manera cariñosa, todos decidieron apodarle La Mañosa. Y pues bueno, inicialmente, como les digo, Juan Bosch no es que te muestra el tema de lo que estaba pasando en el momento de una vez. De hecho, lo hace bastante normal. La historia inicia cuando estaban los adultos sentados en una mecedora, si mal no me acuerdo, mientras estaban contando como viejas vivencias que les habían pasado cuando estaban en sus épocas de la juventud. Entonces, esto hace que poco a poco primero te familiarices con los personajes. Pues sí, inicialmente como que Bosch lo que intenta es como que mostrarte cómo era todo el panorama. Muy interesante, y es que de verdad logra transportarte, porque también Bosch hace muchas descripciones del lugar donde se encontraba, entonces era algo muy campo, y de verdad logras transportarte a la escena que él te está narrando en el momento. Ocurre que en este caso Don Pepe, por motivos de trabajo, tiene que viajar del campo a la ciudad. Pero resulta que justamente en el momento en que a él le toca hacer este viaje, están pasando una serie de revueltas, contiendas por temas políticos que hacen que la familia se preocupe, porque de verdad la situación está bastante peligrosa y son pocas las personas que han como ido a la ciudad y han regresado con vida o con buenas noticias. Obviamente Ángela, que es la esposa del Don Pepe, y está súper preocupada porque obviamente no quiere que nada le pase a su marido, pero como se entiende que es por temas de trabajo, el Don Pepe tiene que irse de igual manera. Pero afortunadamente Don Pepe pudo regresar y decir incluso que hasta tuvo una buena venta del trabajo que tuvo que ir a hacer a la ciudad. Cuando él llega a su hogar, recuerda que todos los vecinos comienzan a abordarlo rápidamente porque quieren saber qué es lo que está pasando, si de verdad todo es tan peligroso, y pues obviamente Don Pepe se encarga de dar las malas noticias de que verdaderamente la cosa no anda bien y que se rumorea algo muy feo se está formando y que no va a acabar para nada bien. Y justamente cuando Don Pepe regresó, se encuentra con que su hijo Juan, que es el que nos está narrando el cuento, recuerden, está pues bastante enfermo. Da la casualidad que días después llega una visita un poco importante a la casa, la cual se llama Fello Macariano, que es uno de los líderes que están a cargo de esa revolución que se está armando justamente en contra, pues obviamente, de las injusticias. Y este le da es una hazaña súper interesante, le da ron para que el niño pues se mejore, porque él era un hombre, y dos, pues eso ayudaba a sanarlo, pero imagínense. Y pues bueno,
aquí más o menos vemos como ya Bosch empieza a mostrar qué era lo que estaba pasando en ese momento en la época. No está pasando para nada cosas bonitas porque vemos como a través de estas revueltas, de estas discusiones políticas, los más desfavorecidos, que obviamente eran los campesinos y los pobres, eran los que estaban saliendo más afectados, ya que por ejemplo del lugar donde se estaban ocurriendo esas batallas, las personas tenían que emigrar, por ejemplo, hacia los campos en busca de una mejor vida y obviamente también en busca de seguridad, porque no era seguro estar en esos lugares. Cuando en este caso Fello Macariano fue a visitar a Don Pepe y le dio el ron al niño, también se encargó de advertirle que tuviera mucho cuidado y que estuviera al pendiente de las consecuencias que iba a traer estas revoluciones específicamente. Pero después de un tiempo justamente las revoluciones pasan y todo como que momentáneamente se calma. Ocurre que en este caso la mañosa es robada. Y pues obviamente esto trae consigo una profunda tristeza a toda la familia, porque todos se preguntan qué habrá pasado con esta. Pero con este tema tiene que ver un personaje que se llama Joe Vera, que es alguien que está siendo perseguido por la justicia, que inicialmente era bueno, pero por motivo de que le mataron a su hermano, como que comenzó a hacer cosas un poco antisociales, porque iban un poco delante de la sociedad, pero dentro de lo que cabe era buena persona, no se le puede quitar. Entonces este era justamente el que se estaba encargando de buscar la mañosa por cielo, tierra y mar. La mañosa vuelve a aparecer, sí es cierto, aunque esta es casi irreconocible, por motivo de que está toda fea, lánguida en los huesos, pareciera que han acabado con ella básicamente. Y esto hace definitivamente que todos se pregunten, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que le hicieron? Después que la mañosa regresa, pues básicamente todo como que es normal, pero lastimosamente llega una noticia de que no es tan buena para la familia, y es que una persona que justamente se había estado quedando en esos días en el hogar de la familia de Pepe y de Ángela, pues se encontraba ya en su lecho de muerte porque había enfermado gravemente debido a una gripe que había cogido y pues a un mal que le había pasado por un disparo que había recibido justamente en las revueltas o en una pelea que había tenido. Y pues, ¿qué ocurre? Que todos se van a la casa donde este señor está residiendo para ya darle, como el quien dice, su último adiós, porque se sabe que ella está en su lecho de muerte. Y pues este, como todo pasa, fallece. Ocurre que justamente en esos mismos momentos también se estaban dando voces de que venía otra revolución en camino, por ahí del Bonao en específico. Y pues obviamente esto puso en revuelo a todo el mundo, porque eso significaba muchas más muertes, mucha más sangre derramada y pues obviamente más dificultad para las partes desfavorecidas. Pero bueno, la revolución llegó y justamente todos se encontraban en la casa de Don Pepe asustados por saber qué era lo que estaba pasando, pero obviamente no eran ellos los que se iban a ir a enfrentar a ese problema que había en ese momento, arriesgóse a matar o a perder su vida, vamos a decirle de esa manera. Pasa el tiempo y la revolución termina y para. Obviamente fallecen muchas personas, pero una buena noticia es que en la revuelta justamente ganan los que son los pedregales, lo cual es una buena noticia para los habitantes del campo, porque eran justamente las personas que ellos querían que ganaran, porque eran los que estaban en contra de las injusticias. Entonces pareciera que todo está pues bien. Pero ocurre que Don Pepe, que es el padre de la familia, se entera que el alcalde, o no el alcalde como tal, sino la persona que era uno de los líderes de la revolución, se había encargado de mandar a matar a 50 personas, lo cual a Don Pepe no le pareció nada justo. Entonces Don Pepe se encarga de ir donde el alcalde y decirle que esta decisión pues no le parecía nada correcta, a lo que él le responde que era lo ideal para así poner el ejemplo. Don Pepe, sin poder hacer nada y básicamente con los ojos lagrimosos, ahí es donde pronuncia la frase que a su mula él le pudo quitar todas las mañas, pero a los hombres, ¿quién se las quita? Regresa a su casa todo triste y con la mala noticia de que no pudo hacer absolutamente nada, y todas las demás personas que se encontraban en su hogar con voz lastimera solamente tenían que asentir con la cabeza porque ni modo, no podían hacer absolutamente nada.
Entre los personajes principales de esta obra podemos encontrar a lo que era Juan, Don Pepe y a Dimas. Son los principales porque de hecho eran los que más narraban en la historia, los que más participaban y en los que más podemos notar su estilo de pensar y como que lo llegamos a conocer un poquito más a profundidad que a otros personajes. Entre los secundarios podemos encontrar a lo que es Doña Ángela, que era la mamá, a Momón, que fue justamente el personaje que falleció porque le cayó una llovizna y pues obviamente eso, por un mal que tenía en específico, pues se puso peor todavía. A Mero, que era como un ahijado de la familia que todo el mundo quería. A Pepito, o sea, son muchos personajes, pero al final del día todos, como el quien dice, cumplen su función bastante bien y soy de las que digo que Juan Bosch a través de estos personajes logró encarnar bastante bien lo que es la típica persona dominicana. No sé cómo le podría yo llamar a esto, pero es que actúan perfectamente de acuerdo uno a la época y de acuerdo a las costumbres y formas dominicanas. Juan Bosch justamente también hace mucho uso de lo que es el dialecto dominicano, pero el dialecto dominicano mezclado con el campesino. Entonces esto de verdad también logró hacer que yo conectara mucho más con la historia. No miento que al inicio como que medio no la entendía, y eso que soy dominicana, y como que yo medio me perdía y yo decía esa definición, pero después caía y pues como que me pareció súper interesante ver muchas palabras que aquí en dominicano utilizamos a diario, muy propias de nosotros, que quizás no son como muy coloquiales, como en este libro. Y es que me había tocado leer otras obras de otros autores dominicanos y yo pues notaba como que el lenguaje que utilizaba no era como que demasiado complejo o era exageradamente formal, y yo decía, no veo a un dominicano hablando de esta manera, ni siquiera cuando está en un momento elegante o lo que sea. Y me gustó que Juan Bosch hizo pues un excelente uso del habla dominicana, me pareció súper interesante porque obviamente él intentaba encarnar la cultura dominicana en este libro. Te recomendaría mucho leer La Mañosa para aquellas personas que al igual que yo quieren conocer un poco más sobre este autor Juan Bosch. Todavía no he tenido mucho acercamiento con él porque no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero creo que esto es un excelente cuento para poder iniciar con él porque es bastante fácil de tomarle el hilo. Al inicio puede que medio te pierdas si no estás acostumbrada a ese tipo de narración, pero después que tú le coges el hilo, la verdad es que yo siento que la historia se va completamente sola. Yo simplemente pues te lo lees y es bastante corto. Es un libro que también es muy bueno si te interesan esos que tratan sobre temas con un trasfondo político y social, aunque ojo, no es como que él lo hable directamente, pero sí a través de la historia te muestra una realidad de una época en específico y sobre todo de aquí de República Dominicana. El único detalle que le encontré al libro no fue que no me gustó, sino que lo mencioné porque me parece a tomar en cuenta, es que justamente por el mismo tema del lenguaje puede que una persona que no sea de República Dominicana le cueste un poco conectar con el libro, le cueste un poco entenderlo. Pero creo que si una persona hace también buen uso del diccionario y pues si tiene un dominicano al lado puede entenderlo perfectamente. Pero la verdad es que es una excelente obra, de verdad siento que Juan Bosch se pasó con ella. Me encantó, yo le di creo que 4 estrellas, me gustó bastante y la disfruté mucho. Obviamente no podía irme sin hablarles un poco sobre quién fue Juan Bosch. Juan Bosch fue un ensayista, novelista, cuentista y político dominicano, el cual fue justamente el primer presidente de la República Dominicana elegido democráticamente después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Desde muy temprana edad, Juan Bosch de hecho inició su vida literaria y laboral, publicando poemas y romances, hasta que en 1933 publicó su primer cuento llamado Camino Real, donde narraba gran parte de las cosas que había visto, escuchado y vivido en su pueblo natal, que en este caso era La Vega. Y justamente de esta misma época fue que nació su primera novela breve, La Mañosa. De esta misma época también tenemos el cuento La Mujer y 2 pesos de agua y el abuelo. Espero les haya gustado mucho el video de hoy.
Recuerda seguirme en mis redes sociales si te interesa conocer un poquito más de mí, sobre todo en Instagram, porque allí subo contenido un poco más seguido que por aquí. Todas mis redes sociales te las voy a dejar en la cajita de la descripción para que se te haga más fácil. Obviamente suscríbete a mi canal si te gustó este video y pues obviamente te agrada este tipo de contenido. Darle like a este video si te gustó y comentar qué te pareció a ti La Mañosa, si en este caso has también tenido la oportunidad de leerla. Yo creo que eso ha sido todo por hoy. Me despido.